¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, pues esta es la pandemia totalmente, pues desde nuestras casas donde tenemos que estar todos. Hay que verlo de esa manera. Lo peor está por llegar. No es una frase apocalíptica, es lo que realmente comienza a observarse y de algunos amigos desde la Ciudad de México, padre e hija internados graves en un hospital particular, el tema coronavirus. Comenzamos con estas historias mucho más cercanas y entendiendo que esto es serio. Juan Pablo Altamirano, buenas noches. ¿Cómo estás, Ramiro? Pues sí, como lamentablemente ya lo habíamos advertido, mientras no apareciera en tu listita del WhatsApp, seguramente la gente no le va a creer. Ahorita ya obviamente comienzan aquí los casos. Tú con conocidos tuyos, ahorita Miguel Ángel también nos dará seguramente parte de allá de su familia. Y sí, lamentablemente lo peor está por venir. También lo habíamos anticipado aquí en el programa, había que esperar que empezaran a regresar justamente las personas que hicieron caso omiso de las advertencias y se fueron de vacaciones. Y pues eso lo empezaremos a vivir lamentablemente a principios justamente del mes de mayo, cuestión de unos días más. Y también lo que ya hemos anticipado en el programa, Ramiro, la gente ya no tiene para pagar la segunda quincena de abril. Y eso significa un verdadero problema a partir justamente de los dichos del señor presidente, el amago que obviamente ha hecho a empresarios creyendo que todos son de la condición del señor Carlos Slim o de su testaferro, el señor Salinas Pliego, y la cosa se antoja lamentablemente muy difícil, pero también pues es una gran oportunidad para reinventarnos y tomar en cuenta que el mundo que conocíamos ya no existe y hay que empezar a ver qué cosas nuevas puede traer. Y la verdad creo que también la oportunidad se antoja, pues sí, una oportunidad de oro para demostrar de lo que estamos hechos y justamente pues la mentalidad, ¿no? Somos el Homo sapiens, creo que es momento ya de demostrarlo, además de la solidaridad, que si bien ha sido muy reiterativo en eso nuestro compañero Marco. Voy ahora con Miguel Ángel Arévalo, a una de las piezas clave también en este ajedrez desde la pandemia. Un Miguel Ángel Arévalo que tuvo la oportunidad de compartir en Por Ti Noticias un enlace hasta España, en donde pues ya nos llevan algo de ventaja respecto a esta ola y que pudimos pues entender cómo es la vida en el nuevo mundo que nos adelantaba Juan Pablo Altamirano. Miguel. ¿Qué tal, Ramiro? Muy buenas noches. Mármol, Altamirano, ¿qué tal? Pues sí, como lo vimos ahorita en el noticiero, platicábamos con Ángela hasta Valladolid, cómo están llevando allá ellos la situación de esta cuarentena, del encierro obligado, porque allá sí es obligado en España, allá sí hay sanciones y hay cárcel para quien se atreva a romper esta cuarentena obligatoria. Y donde a partir de este lunes poco a poco el gobierno español ha ido retomando ya las actividades no esenciales, ha permitido que esas actividades comiencen otra vez a trabajar, una decisión muy criticada por los demás gobiernos europeos, diciendo que se está anticipando España, toda vez que después de Italia es el segundo país más afectado de la Unión Europea por este COVID-19 y que bueno, pues España decide ya poco a poco comenzar a retomar su vida normal con guardado obligatorio para las personas, pero abriendo negocios no esenciales poco a poco. Y sí, como le decía Juan Pablo, y lo veníamos repitiendo en todos los programas, ¿no? Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, por favor. La gente no lo va a entender hasta que no, pues nos pase a alguien cercano. En este caso, a ti, Ramiro, son un par de amigos tuyos, de padre e hija, y en mi caso, una prima hermana mía, médica que vive en un estado sureño, en el estado de Quintana Roo, en Cancún, pues dio positivo también ya a este bicho, ¿no? A este virus, al COVID-19. Así que, pues repetir lo que les hemos venido diciendo, por favor, quédense en casa. Ramiro Marmolejo, todo es forma, todo es fondo. Esta noche con nosotros en el ajedrez desde la pandemia. Tocayo. Exactamente, creo que las formas se están perdiendo y el fondo nos indica para dónde vamos. Amanecemos con una noticia contundente, buen provecho Tocayo, con una noticia contundente
que la Autoridad Económica Mundial ubica en América Latina a 3 países que van a pagar muy caro su tibieza en el trato al COVID-19. Pensaríamos que son 3 países que están en problemas económicos severos y pareciera que sí. Estos países son Haití, Venezuela y México. México está ya en la lista de los países que seguramente pasarían las de Caín después de esta pandemia o en medio de la misma del COVID-19. En temas económicos, ¿todo por qué? Por la tibieza y por la poca atención con la que se trató en sus inicios este tema de emergencia sanitaria, y ya veremos en el corto, muy corto plazo, cómo esto reventará en las manos. Ojo, particular, hay un video que ya es viral de un empresario de Hermosillo, Sonora, que se encarga al restaurante, a temas restauranteros, tiene franquicias en Baja California y en Sonora, y con lágrimas en los ojos le dice a los empleados que tendrá que cerrar las puertas y pregunta, hace una consulta, ¿le suena familiar? Hace una consulta y le pregunta a los empleados, ¿qué hago? ¿Pago mis obligaciones fiscales o les pago su salario? Discúlpenme, lloro de impotencia porque no tengo más para pagar su salario y tendrán que irse. Yo creo que aquí, Tocayo, el asunto no solamente es que se haga viral, es que hay otros que pues no tienen la fuerza suficiente para lanzar un video, no tienen la fuerza suficiente para viralizar la realidad. Lo vemos con empresarios medianos y grandes. ¿Y qué hay Claro. de que vive del día a día? No es el asunto de dónde está el secretario de Hacienda, es en dónde está el rumbo de México. Es preocupante, y ya lo pongo sobre la mesa del ajedrez durante la noche de este miércoles, mitad de semana, porque hemos llegado a la primera quincena de abril, muchos han decidido cerrar, no aplazar, es cerrar. Y el asunto es para tratar de pues alivianarse en lo que vendrá en la segunda etapa, es decir, enfrentar un juicio quizá por despidos, pues ni siquiera el tema de vender lo que tienen para poder pagar podrá ser suficiente por una sencilla razón. No hay dinero y no hay interés en comprar tampoco esta clase de elementos restauranteros o de empresas precisamente para poder pagar. Es un asunto muy complicado en donde pues el presidente se ha negado a hablar. Ahora la culpa es del Chicharito, de Thalía y, por qué no decirlo, también de Eugenio Derbez. La pandemia por un lado, la politiquería, eso que odia Andrés Manuel López Obrador, hoy está presente en una mañanera desgastada, totalmente fuera de sí y evidentemente ya en un plano de surrealismo total. A ver, surrealista también, Ramiro, es el asunto del que ayer justamente las redes comenzaron a hablar a partir de lo que él ofreció de muy buena manera, y que tenía que ver justamente con adelantar, ¿no?, su famosa revocatoria de mandato. Revocación. Es una revocación, perdón, gracias, Mármol, revocación de mandato. Ya son consecuencias del encierro también, hazme el paro, digo, ya son muchos, yo tengo desde el 14 de marzo, ya la neta, ya se me va. Empiezo a creer que los libros... ¿Qué fecha dijiste? Ya no sé en qué día vivo, ya no sé. El avión. Oh, empiezo a creer que los libros de pronto el avión, cobran vida, ¿no? O la bola, es la bola, JP. No, no sé, pero bueno. Oye, la bola de años, digo, pero a ver, bueno. el tema, regresando al tema. Este asunto de la revocación de mandato, Sí, señor. no sé si lo hace de verdad, lo hace de manera intencional el presidente. Por supuesto. O es como para medir fuerzas y ver de qué se va a tratar, ¿no? Pero sí es muy preocupante que quiera adelantar, porque obviamente sabe y está muy consciente de eso. Si algo está consciente el presidente es de las encuestas que miden su nivel de popularidad. Eso es de lo que más está consciente, justamente porque sabe que se le puede ir el toro de las manos. A ver, pero ¿a cuál creer, Juan Pablo? Porque está la del Economista, está la de Mitofsky, está la del Financiero, están muchas y todas ya lo marcan por debajo del 50%, salvo una que dice que son del 60%. Pero él tiene sus datos, Tocayo. A ver, si él tiene sus datos, ojo. Uno de los problemas que tenemos en México es que se abusó de las encuestitis.
Y de pronto tú haces un sondeo telefónico o vía redes sociales donde te contestan 1,500 personas y ya todo el mundo lo toma como verdad, ¿no? A ver, sí es una fotografía, sí, una encuesta, pero es de un grupo en específico y hay que conocer muy bien la metodología. Honestamente, la gente a la que investiga Mitofsky, a la que investiga El Financiero, al que lo puede investigar el Universal, o María de las Heras, cualquiera de las casas encuestadas que de pronto tenemos en México, pues obviamente no se comparan ni tienen integrantes de el núcleo más recalcitrante de simpatizantes que tiene el señor presidente. Esa es la realidad. Entonces, a ver, de acuerdo a sus números, sí, el señor puede estar arriba del 60%. Está bien, pero creo que aquí estamos perdiendo ya el foco en términos de lo que, en términos electorales, verdaderamente tendría que significar. Más allá de las preferencias que pueda o no tener el señor presidente, que sí las tiene, lamentable o afortunadamente, dependiendo del cristal con que se mire, lo más importante, creo, Ramiro, ahorita ya en términos, y como tú bien lo pones, con la parte politiquería, a ver, de la gente que votó por Andrés Manuel López Obrador, que pertenecen a la clase media o hacia arriba incluso, que ahorita empiezan ya, bueno, no ahorita, que ya desde hace unos meses vienen manifestándose en contra de las políticas y maneras, obviamente forma y fondo, como bien dice Mármol, de proceder del señor presidente, los números, por más encuestas que tengamos, no te dan. O sea, ¿a qué voy? Claro que la preferencia más allá de las simpatías por el presidente, creo que lo importante es, a ver, en términos de intención de voto, ¿cómo está respecto a Morena? Eso creo que es lo que podemos ya empezar a medir por muchos de los movimientos que ya advertimos justamente en redes sociales y que sin duda le van a terminar dando una patada en el trasero al señor presidente de realidad en términos de lo que va a significar. Por eso creo que está adelantando justamente este asunto de la revocación de mandato para decir, oiga, no, pues si quieres lo hacemos en 2021. No, ni madre. No, señor. Usted no tiene por qué aparecer en la boleta del 2021. Si permitimos eso, si permitimos eso, la revocación, o sea, olvídate de lo que pueda o no funcionar. Es simplemente imagen para el señor presidente para aparecer en una boleta y todavía queda aprovechar la imagen que le queda con un grupo importante de la población. No, 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 no. O sea, de ninguna manera creo que se tiene que tolerar justamente eso. Y sí, como ¿Quién lo bien. va a evitar? O sea, es decir, tú dices, no hay que permitirlo, pero ¿quién lo va a evitar? O sea, al final del día. Exactamente. A ver, Bueno, Exactamente. ese tema ya está tendría que. detenido, ¿eh? O sea, ya ni siquiera es tema de discusión porque ya de ahorita entrada está completamente detenido. No hay forma legal en que puedas pasar eso por el tema de la composición de las cámaras. Si bien creo que es la primera vez que la oposición en un año y medio de administración ha salido a dar la cara, ha sido con ese tema que, como dice Juan Pablo, es un tema completamente delicado. ¿Por qué? Porque no es un simple comentario del presidente decir, lo adelantamos. No, no, no. Como bien lo dice Juan Pablo, lo que el presidente quiere hacer con esta propuesta es aparecer él en las boletas del 2021 para de esa manera darle un respaldo a su proyecto político, Por a supuesto. Morena. Pero No, esto ya no es posible. Ya lo dijo el líder de la bancada del PRD, líder de la bancada del PAN, líder de la bancada del PRI. No va a pasar. que no Esto, son mayoría. Ricardo Monreal, senador de Morena, ojo, que de los partidos políticos todos son hombres, también lo dijo, bueno, ya lo dijeron los líderes de la oposición, y si no tenemos 2/3 partes del Congreso, no puede pasar. Entonces, ya lo vaticinaron los partidos políticos de oposición y el propio presidente en la Cámara de Senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijeron, esto no va a pasar, así que se le va a quedar a Andrés Manuel en una locura más. A ver, entendamos una cosa, y ya se ha mencionado en diferentes foros que esta administración pareciera que es una sesión de stand-up. Es decir, que un stand-upero se encarga de manejar los destinos de muchos, miles de personas y de este país. ¿Y por qué hago esta referencia que pudiera parecer ilógica? Porque en el tema de los chistes, en el tema del stand-up, al igual que en la política, hay algo que es básico. Se llama timing. Para que el chiste haga gracia debe tener timing en quien lo cuenta. Y en la política es igual. El timing también funciona para poder entender cuándo debes adelantarte en el chascarrillo. En este momento, como bien dijo JP,
La estadística, la encuesta es una fotografía del momento. Y en este momento se puede aún salvar el barco, de las preferencias electorales porque ronda el 50%, es más o menos ganable de un sector al que bien ha sido encuestado. Este tema lo conoce perfectamente bien Juan Pablo. Yo creo que esto es una jugarreta de politiquería en base a los tiempos electorales y al timing que vivimos hoy en día. Temas como el mal manejo del feminismo y ahora la pandemia sanitaria están llevando al hoyo, por supuesto, a la actual popularidad de quien dirige los destinos políticos de este país. Si no es ahora, si no se baja hoy en día esta calificación a una encuesta, después será muy difícil. Recordemos que ya la Autoridad Mundial en temas sanitarios marcó que esto podría ampliarse hasta el mes de octubre. Es decir, que en octubre ya estaríamos prácticamente en precampañas para el 21. No tiene nada que ver con temas sanitarios, con temas sociales, tiene que ver con temas políticos, porque Andrés Manuel López Obrador vive de la política, piensa en política, asimila en política y juega con la politiquería. Estoy de acuerdo con Mármol, pero sí también es cierto que, digo, si bien él quiere hacer un show de estandopero, híjole, la verdad es que es más patético que Arthur Fleck, o sea, es de verdad patético lo que está pasando ya en Palacio Nacional. Y justamente en términos de politiquería, caray, a ver, ¿no se han fijado que entre más grande es, perdón, pues sí, es que no hay otra manera de decirlo, perdón, Ramiro, entre más grande es la estupidez que sale de la boca del señor presidente, más grande es el hate que te tocas o sea, que te topas en redes. O sea, es más grande la maroma por tratar de justificar una barbaridad. Y si criticas justamente esa misma barbaridad o estupidez que salió de la boca del señor presidente, los haters te tiran, te golpean más duro todavía. O sea, sí está como muy extraña esa correlación, porque al final de cuentas dices, oye, pues es que yo no lo estoy inventando, pues lo está diciendo tu jefe, ¿no? A final de cuentas. Y sí es muy impresionante también el crecimiento que han tenido las granjas de bots del gobierno federal. A ver, pero qué bueno que tocas el tema, Juan Pablo, porque efectivamente hoy que el presidente ya no está saliendo a informar, hoy que el presidente está haciendo un papelón a nivel internacional, pareciera que las granjas que se multiplicaron simple y sencillamente son reaccionarias, aunque la realidad y la percepción ya no debemos medirla, nunca debimos de haberla medida por el tema de las redes sociales, sino por el contrario, por lo que hay allá afuera. ¿Qué es desde mi muy particular punto de vista, es el mismo efecto del presidente que tiene una realidad en las cuatro paredes de Palacio Nacional que es muy diferente hacia afuera? Nadie ya habló de las protestas que continúan previas a las mañaneras y que han sido contenidas. Hay un gran enojo social. Ayer el gobernador Enrique Alfaro Ramírez en la noche todavía se comunica y advierte que al menos en su discurso y en su intención no es salirse de un pacto federal, es llamar urgentemente, porque además es válido el tema de la economía nacional. Y en eso nos tenemos que centrar. Lo que opinen en redes sociales, segundo plano. Sí, no. Digo, porque al final de cuentas las redes sociales ahorita están siendo el medio de comunicación, sí, para informar verdades, y cierto, también para desinformar y obviamente para jugar el juego de la política. Pero, caray, no tienes otro medio de información ahorita que tenga tal poder como, y arrastre justamente como lo puede tener las redes sociales, porque ahorita se nos está tocando vivir realmente lo que son este tipo de redes de manera interactiva y de manera remota, porque vaya, no te puedes juntar por cuestiones sanitarias con las personas. Entonces creo que sí estamos siendo un poquito más susceptibles a este tipo de mensajes. Yo sí veo una reacción muchísimo más intensa de lo que yo alcanzaba a ver hace apenas 2-3 meses. De pronto, Ramiro, la parte de frivolidad, literal, se guardó en un cajón y la gente está respirando y comiendo realidad prácticamente todos los días. Es para... Artículos de lujo, ¿no? Tu traje carísimo de París, digo, sin hacer alusiones personales aquí importa hoy día un saco, ¿no? ¿Qué onda, Mike?
No, ¿no? no, hombre, no dejan que uno se vista bien un día a la No, semana no, a después. ver, O un moño, ¿no? Por, O por un moño. favor, un bow tie, ¿no? por Bien. favor. Digo, Respeto media hora para amarrarse el pinche moñito para poder salir. a lo que queda de esta deteriorada burguesía, por A favor. ver, justamente Bueno. eso, güey. La gente está comenzando a priorizar ahorita sí cuestiones básicas que tienen que ver con la alimentación, la parte de seguridad y y de tratar de cubrir un poco la incertidumbre ante, pues que a lo mejor tuve que cerrar mi negocio o a lo mejor me voy a quedar sin trabajo porque ya van a cerrar el negocio o de plano me quedo sin empleo. Son múltiples variables dependiendo obviamente del rol que cada uno de nosotros como en la parte profesional nos toca jugar. Pero sí creo que el presidente le está apostando mucho a las redes sociales porque es ahorita el principal medio de información que puede influir para bien o para mal en sus políticas. Ciertamente es muy temprano para hablar de política, sí y no. ¿Por qué? Porque la situación te lo permite. Yo ¿Sabes para obviamente, dónde vamos? ¿Sabes para dónde vamos, Juan Pablo? Tocaste un tema realmente bien interesante, que es el estudio del fenómeno de la evolución de los medios de comunicación. Y mi tocayo lo va a entender muy bien. Quienes orgullosamente salimos de medios de comunicación llamados tradicionales, exacto. entendemos la fortaleza y la penetración de un medio de comunicación. Habrá que entender dos fenómenos de las redes sociales y ahora esta pandemia nos puede entregar un resultado bien positivo y bien interesante de las redes sociales que creo que en Palacio Nacional ya no lo están entendiendo. Primero, tenemos un ejemplo, el del vecino país del norte, en donde los últimos dos presidentes han ganado elecciones a través del Twitter, Barack Obama y Donald Trump. Es decir, entendieron la fuerza del mensaje en los medios de comunicación digitales. Es Ojo, y no correcto. es nuevo, tiene 12 años, allá son periodos de 4 años, los que repitió Barack Obama y los primeros 4 que tiene hoy día Donald Trump. Otra cosa importante, hoy estamos entendiendo como sociedad y por supuesto como analistas del fenómeno social que las redes sociales están conformadas por dos cosas: los opinadores e informadores que tienen sustento y rigor periodístico y los haters. Los haters. Es importante que el nivel de discurso que mantenemos, quienes nos dedicamos a esta función de la publicación de información para generar opinión, no decaigamos en el ánimo para poder entender que la red social ahora, más que nunca, puede convertirse en ese medio de comunicación complementario a los tradicionales, diferenciando estas dos cosas: el uso importante del medio para capitalizarlo, con el ejemplo que dije de Estados Unidos, y dos, que la sociedad entienda que está obligado el medio de comunicación digital o la red social a la validación de la información. Ojo, son varios fenómenos sociales que está permitiendo entender esta pandemia. Ojalá todos lo captemos y además participemos, Juan Pablo. Sé que es difícil no engancharse con los haters, yo lo entiendo, pero mientras mantengamos una postura ecuánime, justa, solidaria y por supuesto informada, podremos ir depurando, si se puede decir, el uso de estas redes sociales, que tengan fines eminentemente informativos y de generadores de opinión, dependiendo por supuesto del perfil del comunicador e informante. Digo, en eso estoy A de ver, ojo con esto, perdón. El día de ayer tan solamente dábamos cuenta en los medios tradicionales de cómo algo que no era oficial se convirtió en una Estamos noticia teniendo que problemas con puso el en audio. jaque en las redes Estamos teniendo problemas sociales con el audio de propios y de Manuel López Obrador contra la Comisión Federal. ¿Ya me escuchan bien? ¿Ya? Adelante, adelante. Adelante, ya parece ser Bueno, que ayer simple y sencillamente en redes sociales se viralizó el hecho de que la Comisión Federal de Electricidad iba a aumentar 4% el tema de las tarifas en casa, ¿no? Las domésticas que le llaman. 83. Lo no, pero llegaron a decir publicaron que incluso iba a ser hasta un 4%. O sea, ese fue el tema. Y hoy salen en la mañana a decir que no es cierto. de periódicos.
Y fue hasta en la tarde-noche. Sí, estamos teniendo un problema aquí con el audio de nuestro compañero Ramiro. Digo, sí, efectivamente, trascendió el día de ayer que la tarifa de luz se iba justamente hasta los 20, iba a subir en un orden de 4%, pero a final de cuentas no sucedió tal. Pero es justamente parte del efecto del que estamos hablando. No sé si ya tenemos a Ramiro, ¿nos escuchas? Ya se congeló. Ramiro ya se congeló. Ya. ¿Cómo ves este asunto, Mármol? Sí, ya los escucho bien y una disculpa. Ya hemos dicho ¿Me que hay que escuchan? cooperarle al señor para que No, me pague el sentí internet y no le robe al Palacio vecino. Nacional. Los escucho bien. Es que le Esto está parece la robando, le está reunión de robando la el internet OPEP. al vecino. Esto Parece la parece un reunión de blooper, la pero no OPEP. lo es de a de veras. Parece la reunión Oigan, de la OPEP cuando tenía tenemos- intervención Sí. México. A ver, el internet a mí sí me funciona para mandar a corte. Tengo que mandar a corte y regreso. Para Ya hablar. cállense, váyanse de aquí. Sí. Voy a hacer una pausa y regresamos. Está usted en el ajedrez en esta edición especial desde la pandemia de 1 hora a través de Deportivo TV. A ver si regresamos. Continuamos en esto que es desde la pandemia, regresamos de la pausa y bueno, pues seguimos pues tratando de analizar no solamente lo que está pasando durante esta jornada, sino lo que realmente está pasando en medio de la pandemia y tratando un poco de adelantarnos. La semana pasada adelantamos lo que incluso Joaquín López Dóriga dio a conocer el día de ayer respecto a la cancelación ya del ciclo escolar. Si bien es cierto, de la oficina de Esteban Moctezuma, hoy a través de un WhatsApp me dicen que esto habría sido calificado como una volada. No veo una estrategia para que al menos en el tiempo podamos definir qué pueda ocurrir. Lo cierto es que mañana viene un informe especial del presidente de México, en donde la mañanera decidirá si nos vamos a regresar paulatinamente a partir del 10 de mayo o estaremos confinados aún más. Me parece que el anuncio viene muy temprano. Pero pues Hablemos de temas concretos. el anuncio que vaya a hacer el señor presidente ya lo anticipó Gatell ayer. ¿O Donald Trump? O sea, a ver, bien fácil. Francia. Gatell ya dijo, se viene la fase 3. O sea, impensable pensar que si tu pico más alto lo estás esperando justamente en mayo, no, bueno, y ya dijeron que junio, porque ahora ya la recorrieron, Primera pues semana de junio. no vas a regresar entonces el 10 de mayo. O sea, yo no insisto, digo, ¿un informe mañana para qué? O sea, ¿el tercer informe de gobierno o cuarto o qué? ¿Ahora qué va a hacer? Y hablando del mensaje que decía Joaquín López Dóriga, tocayo, hay una parte importante del mismo que tiene que ver con que hasta octubre regrese a la normalidad de este país. Es decir, que los tiempos se siguen alargando. Hay que ser, y yo lo he reclamado mucho, que a este país le urgen estadistas y tecnócratas que puedan leer variables para establecer escenarios. Yo no veo distante el tema de octubre porque se han perdido muchas cosas y como bien refieres también, tocayo, a Esteban Moctezuma Barragán, que el ciclo escolar aún no se ha perdido, yo preguntaría, y es una pregunta técnica y concreta y me gustaría también escuchar sus puntos de vista, ¿cómo que no se ha perdido el ciclo escolar? Si en este país tan solo el 43% de la población tiene acceso a una red digital para poder acceder a la Internet y de ese porcentaje habrá que entender cuántos tienen en su casa una laptop, una PC o en sus manos un teléfono inteligente. ¿Cómo que no se ha perdido el ciclo escolar? Por supuesto que el ciclo está perdido. No lo veremos de inmediato, pero son niños y adolescentes que van a pagar las consecuencias de un ciclo escolar que no sucedió, no lo cursaron, no lo vivieron, no lo aprendieron y tampoco lo van a asimilar. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Están todos pasados? Digo, no quiero que haya gente reprobada, pero tampoco pasarlos a todos a través de un decreto, creo que sea lo mejor para este país. E insisto, las malas decisiones nos van a seguir simbrando en la cabeza por años y años y años. Y estos pequeños, primaria y secundaria, van a pagar las consecuencias. Es un ciclo que no cursaron, una etapa que no vivieron, algo que no asimilaron. Y lo que no se asimila
no va a funcionar. Bien dicen por ahí que enséñale algo a un hombre que nunca, nunca lo va a aprender. Pero a ver, pero tú lo que estás diciendo es que se repite el ciclo escolar. Hay que escuchar soluciones creativas, JP. Yo lo que digo es que hablar con realismo es entender y aceptar que el ciclo escolar está perdido. Dime tú, ¿qué escuela pública del país tiene la capacidad No, técnica para estudiar a a eso voy. distancia, Juan A ver, Pablo? justo eso, o sea, justo eso voy. Lo que pasa es que si piensas en términos de solución de la Secretaría de Educación Pública, tiene que esgrimir una solución para ambas partes. O sea, los que sí acabaron el ciclo, porque yo sí tengo muchos conocidos cuyos hijos Claro. y se los están en friega en la escuela, Así ya en las es. plataformas online, pero tienes el otro lado, o sea, el otro México, en donde, bueno, a veces, ya deja tú que tengan internet, que haya un sistema de plataformas para que los del sindicato y del, o sea, Y que el es impensable. maestro sepa usar la máquina, que el Exacto. maestro la sepa usar. Exacto. Entonces, tienes un México que seguramente sí terminó su ciclo escolar y tienes un México que no lo va a terminar, o sea, en términos de cursar, ¿no? O sea, las clases. ¿Cómo entonces, cómo los evalúas? O sea, uno repiten, el otro no, o sea, estos pasan, pero si estos pasan, pues ya de entrada van en clara desventaja, ¿no? Estos sí Claro. lo aprendieron. O sea, no se antoja fácil, pero sí creo que habría que ver también en un esquema de, pues reconviertes créditos, no sé, o sea, sí tiene que haber ahí un tema. Yo recuerdo que en la época de los 40s y 50s y un poco de los 60s, JP, la escuela era todo el día. Nuestros padres y abuelos referían justamente eso, que iban por la mañana en la escuela, regresaban a comer, algunos comían en la escuela y durante la tarde volvían. A lo Eran mejor, las llamadas escuelas de tiempo completo. exactamente, a lo mejor un programa, si me permiten la expresión, compensatorio para poder reaprender lo que no aprendiste, sería válido, porque se perdió medio ciclo escolar, jóvenes. Veníamos de vacaciones de fin de año 2019, se pone en medio vacaciones de Semana Santa y Pascua y el montón de puentes que tenemos entre enero y mayo. Es decir, es un ciclo ¿Cuánta, que a ya se ver, perdió, ya se perdió. cuánta gente a ver, siendo realista, cuánta gente va a aceptar ir doble tiempo a la escuela en este país? Es que no puede ser que lo aceptes, Juan Pablo. Es como se requiere una autoridad decidida para poder mentalizar al ciudadano y al mexicano que esto es por el bien, como dicen por ahí, uno ya no importa, pero las criaturas A es ver, por el estoy de tema acuerdo, pero esa educativo no de es este pero país. esa no es la realidad, mármol. Es otra vez fábrica de pobres, una vez más fábrica de pobres y aparte ignorantes. Eso es no tener interés por las generaciones futuras de este país. Si el A presente ver, está caótico, el futuro va a ser peor. totalmente de acuerdo con lo que dice Ramiro Marmolejo. En esta administración puedo creer absolutamente todo. Por eso. Incluso esto que históricamente, porque tenemos un presidente que históricamente ha basado su modelo de gobierno a implementar la escuela de tiempo completo con el pretexto ideal. Acuérdense de la frase del sexenio. Esto llegó como anillo al dedo. Y esta es una oportunidad en la que, ¿por qué no? La Secretaría de Educación Pública pudiera empezar a generar esta clase de oportunidades para regresar al viejo A esquema. ver, ¿Venezuela o Cuba han tenido escuelas de tiempo completo? Sí, la respuesta es sí. ¿En el tiempo reciente? Durante su régimen ha sido escuela de tiempo completo y además habrá que reconocer que el sistema educativo, particularmente en Cuba, es totalmente distinto al mexicano. Hay tan solo dos circunstancias. Es obligatorio el deporte de alto rendimiento o la cultura. Y esas dos pequeñas circunstancias, JP, hace una sociedad distinta. No, Por estoy de acuerdo. obligatoriedad, o Yo pregunto, practicas un deporte de alto rendimiento o una estoy de manifestación de acuerdo. cultura. Yo pregunto en términos de, uno, obviamente el desconocimiento, no lo sabía, y dos, siendo en la parte de politiquería, si Cuba y Venezuela lo tienen, entonces seguramente sí lo voltearás, sí lo estará pensando en voltear a ver Te el entiendo, presidente. te entiendo. Pero, a ver, pero tienes que negociar con el CENTE y con la central, o sea, cuyos privilegios no van a querer, o sea, ¿les vas a exigir que trabajen 30 minutos más? No, más. Pues te paso un dato, el Bastián Gordillo hoy está libre. ¿Se puede negociar con el sindicato a cambio de algo? Claro que sí, ahí está la respuesta. Ese sería un buen tema, esa no lo había visto, esa variable. Exactamente.
Se me hace muy conspiranoica, pero bueno, Por favor, es México, es 2020 y es Morena, por favor. A ver, pero creo que estamos analizando, y me parece que varios escenarios, el sí, el no, el cómo puede ser, y la realidad que viene. Lo cierto es que este lunes regresan a la escuela, entre comillas, a través del mecanismo que se había estado utilizando previo a la Semana Santa y Pascua. Ojo con eso. Mañana jueves es un día clave para entender cuál es la visión del presidente respecto a los técnicos que se han encargado de revisar esta curva bajo un modelo de conteo por demás cuestionable. Hay otro asunto que platicamos el segmento anterior, es cómo el presidente ha medido su popularidad y entre eso, cuáles son las acciones que él ha estado implementando para la mejora. Ojo, advierte que para mayo el presidente comenzará a meter gasto público para tratar de apoyar a la economía, lo cual me parece empieza a medir que eso es lo que lo ha tenido de picada en las encuestas. O sea, él está actuando ahorita en consecuencia, lo decías bien, Juan Pablo, respecto a lo que le dicen sus números, sus datos. Y hoy me queda muy claro que sus datos son similares a los que tenemos aquí afuera, no lo están posicionando bien. Entonces, el tema educativo también va a ser un talón de Aquiles que él pudiera aprovechar para sí o para dar la razón a Juan Pablo, a gente como mi esposa que no estarían de acuerdo con una escuela de tiempo completo, pero al final del día, pues, el presidente... A ver, espérame, ahí, yo no dije que no esté de acuerdo con las escuelas de tiempo completo. No, yo lo que puse en duda es la posible implementación de las escuelas de tiempo completo. Por eso preguntaba, oye, si Cuba y Venezuela las tienen, entonces seguramente pudiera ser, pero yo no estoy en contra de la escuela de tiempo completo. México lo tuvo en los 50s y 60s. No, a ver, yo estoy siendo obviamente estoy siendo muy irónico. ¿Pero qué tiene que ver Cuba y Venezuela con México? ¿O por qué sería al caso? Lo traigo a colación justamente por lo que en términos políticos y de movimiento de izquierda han representado Cuba y Venezuela, y donde muchas de las cosas que han sucedido, ¿sí? En su momento se le ocurrieron y después sucedieron con nuestro presidente López Obrador, justamente es por que eso. no son movimientos de izquierda. Entiendo que las tendencias y corrientes se pueden copiar, corrientes ideológicas se pueden copiar, por supuesto, pero somos un país gobernado por priistas y priistas de cepa, ¿eh? El secretario de Educación es priista de cepa. Así es que entendamos que la izquierda en este país no existe, está pulverizado. Somos países de centro o centro derecha o centro izquierda. Este país es así. Alguna vez recordamos en esta mesa el Partido de Centro Democrático, que ya no existe, pero eso es México, es un país de corrientes, de ideologías, más no de posturas políticas a través de institutos de izquierda. Y este país hoy día está gobernado por priistas de cepa, para que la gente lo sepa. No son izquierdistas, son priistas de formación y de éxito priista. Está bien. Yo y Lili Telles. A ver, yo lo que voy y Lili Telles. Recién salida. A ver, y lo que yo voy a esto. O sea, sí está bien la parte de comenzar a pensar qué vamos a hacer con el ciclo escolar. Sí, Esteban Moctezuma y su equipo tendría que estar trabajando en soluciones, pero creo que la parte más importante ahorita tiene que ver con la fase 3, la inminente fase 3, en términos de la pandemia ahorita, el asunto de la higiene. Que yo creo que a partir del día de mañana ya tendremos la consecuencia. O sea, es decir, yo creo que a partir del día de mañana dirán, es necesaria la fase 3, implementarla con todas sus líneas para entonces poder aspirar a que en mayo pudiéramos tener eventualmente el regreso a la visión del presidente, ¿no? No sé, Miguel Arévalo, si te quedó algo mal recuerdo de la escuela, no has participado, terminaste la escuela, ¿cómo está tu estatus? Él va a la nocturna. ¿Yo? Es que se te cortó, Ramiro. No, pues mira, supuestamente me titulaba ahorita en mayo de la maestría, así que pues ahora habrá que ver, ¿no? Qué pasa. Pero yo dudo mucho que en mayo podamos salir a la normalidad. Mira, si Francia anuncia el día de ayer que extienden su cuarentena obligatoria hasta el 11 de mayo,
¿no? México va a tener que hacer lo propio. Somos vecinos de Estados Unidos, del epicentro actual de esta enfermedad, y por lo menos, yo calculo que el encierro va a ser hasta el 1 de junio. Entonces, veo absolutamente irrisorio, complicado e imposible que para el 10 de mayo salgamos a festejar a nuestras madres, porque le vamos a dar en la torre al país con esa enfermedad. Yo difiero, Mike. Yo creo que la primera semana de junio tendremos un incremento exponencial en el número de casos y será junio una fecha determinante para poder indicar cuándo podremos salir a las calles. Creo que se van a relajar seguramente el tema de la movilidad para temas económico-laborales, pero seguirá la insistencia porque será la primera semana de junio, según indican los propios escenarios de medición, cuando se detone mucho más este tema de los números. Así lo ha dicho, por cierto, Hugo López-Gatell, que por cierto, se los dije en este espacio, me huele a candidato. Ahí se acordarán, yo creo que López ya están en Guerrero, ¿cómo se llama? Espectaculares, con la imagen de López-Gatell. Y otra cosa, en noviembre advierte... Aquí, te rieron de mí, se dije, pero bueno. No, bueno, yo no, tocayo, no sé aquí los presentes y los ausentes. Mira, hoy en radio daba cuenta de la agencia oficial china, a través del Ministerio de Salud, advierten que para noviembre pudiera regresar el coronavirus a China. Correcto. O sea, es un tema que también lo contienes, medio regresas a la normalidad, vuelven otra vez los contagios, vas a volver al escenario de tu vida cotidiana y en noviembre viene otra vez el coronavirus. Como en México ha llegado la influenza estacional cada vez que viene el invierno, etcétera. O sea, es una situación que nos nos está enseñando a vivir de manera diferente. A ti no te trajeron el autotrack de chiquito, ¿verdad? Hoy sí estás muy fatalista, de veras. ¿Quién? Me acabas de, o sea, literal, se me acaba de bajar la presión, nada más con lo que acabas de decir, Ramiro. Y te digo la peor. No, espérate, y te digo la peor, Juan Pablo. Hay un artículo que se publica hoy en distintos medios nacionales e internacionales en donde científicos de Harvard anuncian que la cuarentena del 2020 no va a ser la única ni la más larga, sino que siguiendo los estudios y los pronósticos que ellos tienen, esta cuarentena se va a alargar hasta el 2022. Así no, que... vamos a morir y las cucarachas gobernarán. O sea, me queda claro ya. Y además, yo como Rocío Nale, mira. No, abonando lo que dice Mike, la propia autoridad de salud dice algo similar y tiene que ver con lo que ha pasado con el H1N1, que para el 2022 viviremos, perdón, como dice el chiste del ratón, a mí ya me ganó la risa, perdón, para el 2022 tendremos una mutación de la cepa del COVID-19 y podría existir otra manifestación del COVID. Es decir, el COVID llegó para quedarse. Como llegó para quedarse la influenza y el H1N1, tenemos que aprender a convivir con ello. Lo que nos tomó por sorpresa es que es una cepa de reciente visualización en la historia de la humanidad. Entonces habrá que aprender a convivir con ella porque, híjole, llegó para quedarse. Ya va a haber para entonces una vacuna. Advierten que para noviembre, o no estaremos de nosotros, o ya no estaremos nosotros. Por eso te digo, ¿no? No, ya hablando en serio, no son teorías conspiratorias, ni si me regalaron el fast track o no sé qué dices, Juan Pablo, pero lo real es que advierten varios modelos científicos en China, donde comenzó todo esto, que al menos ellos ya empiezan a tener un calendario en donde prevén que el coronavirus va a regresar y con fuerza en noviembre de este año. Y de alguna manera, el periódico Clarín, Miguel Ángel, tú sabes que es una de las fuentes que tú consultaste, pues es más fatalista que desde la pandemia, ¿eh? Solo quise decir yo, pero bueno, hasta ya. No, y además, hablando de fatalidad, y hay que subirse en ese tren de la fatalidad. O sea, les puedo poner a esta fuente también, ¿no? Vamos, o sea, esta fue la que a mí me enviaron unos colegas porteños de allá de Buenos Aires, evidentemente el Clarín,
pero los medios nacionales e internacionales están hablando ahorita sobre esta nota, ¿no? Mira, hasta Carmen Aristegui ya lo está diciendo también. Vamos, creo que es la nota del día de hoy. El diario español, el ABC, también lo publica hace 4 horas, ¿no? El estudio que hace público Harvard hace apenas unas horas. Cabe aclarar que ellos lo mencionan. Mientras no haya una cura, mientras no haya una vacuna, este tema de la cuarentena se prolongará hasta el 2022. No significa que estemos encerrados estos 2 años, ¿no? O sea, sí, pero no. Con ciertas medidas de seguridad y precaución, como las que la Universidad de Harvard, qué bueno que traes activado el audio, Juan Pablo, así no nos escuchamos qué dice. O sea, Pero como la güey, Universidad de Harvard nos está por eso hay que recomendando. tener paciencia, o sea, espérate, ¿no? A ver, con calma. A ver, paciencia y calma tú, parte, Juan Pablo, que con 30 y tantos días estás a punto de la muerte. O sea, eres Aparte el que menos Juan Pablo indicado ya es para pedir persona, paciencia. Juan Pablo ya es persona de alto riesgo y ya no encuentra el Ensure en el supermercado de la esquina. No, pero alto riesgo en su propia contra en este momento. Sí. No, a ver, pero no, a ver, ya, digo, regresando hacia el tema. Siguiendo el tema del tren de la fatalidad, JP, déjame decir algo y aquí hay que, hay que regresar el balón a la cancha. Y esto sí ya es serio, En esta mesa en la que estamos 4 diferentes personas, 2 tienen ya en su primer círculo ejemplos de coronavirus. Eso es un golpe de realidad y hay que verlo con mucha seriedad. No, ya lo habíamos advertido. O sea, mientras no apareciera en tu listita del WhatsApp, no le vas a creer. Ya empiezan a aparecer los casos, pues obviamente empieza a ser un problema serio. Así es. Así como también empieza a ser es un problema ya en serio por las manifestaciones de odio a consecuencia de un temor en muchas localidades en este país contra el personal médico, ¿no? O sea, empiezan a aparecer ya letreros en las entradas de edificios, letreros en los elevadores de muchos otros, gente a la que bajan de camiones, o sea, ahora Pero no es un tema solo en el país, es un tema que se está replicando en otros lugares, por ejemplo, particularmente en Argentina y en España conozco ya casos de médicos que hoy fue muy popular el caso de una ginecóloga en Barcelona que al salir del hospital, bueno, su camioneta estaba absolutamente rayada con aerosol, ¿no? Tachándola de foco de contagio. Se imagínate nada más qué vamos a hacer, ¿no? Si vamos a empezar a insultar y vamos a empezar a hacerle daño y a apartar, ya verlos como los bichos raros, agredir al personal médico de este país, o sea, güey. ¿Cómo es posible que la gente que está arriesgando su vida para salvar la tuya, tú seas tan pendejo y tan ignorante para agredirlo? Es que es ignorancia. A ver, Miguel, es ignorancia. Mañana en el noticiero voy a tener a una diputada federal de Morena que está poniendo sobre la mesa algo que me parece que sí hace falta. En una emergencia como la que estamos viviendo en México. ¿Apoyo económico? No, ella está pidiendo hasta 10 años de prisión para quien agreda a un trabajador de la salud. Lástima que tengamos que llegar a esto, pero también México lo necesita porque si tenemos incluso el miedo en el personal médico, ¿qué vamos a hacer? O sea... Aunque recordemos algo, tocayo, cualquier trabajador de la salud en este país, en el sector público, llámese IMSS, ISSSTE, incluso ISFAM, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, es un servidor público. Sí. Y la ley sanciona cualquier tipo de agresión contra servidores públicos. No la domino muy bien, a lo mejor Mike lo puede saber, pero entiendo que hasta 5 años de prisión puedes merecer por agredir a un servidor público. Y le recuerdo a la gente que un doctor, una enfermera o un enfermero del sector salud público es un servidor público. ¿O me equivoco, abogado? Pero ¿qué pasaría con aquellos médicos del sector privado que, bueno, pues también están siendo víctimas del acoso, ¿no? Y de la violencia irrisoria de mucho ignorante? La verdad es que es una payasada. Digo, sí, creo que obviamente es consecuencia. No, es una payasada, Juan Pablo. O sea, eso merece otro adjetivo completamente. Pero es una payasada que te comportes así. Digo, de quien sea. ¿Miguel Ángel?
O sea, es una mentalidad. No, la gente, o sea, para mí es una... La gente que agrede a los médicos. Yo digo que darle el adjetivo calificativo de payasada se me hace bastante noble y bastante ok. a lo que merecen esas personas, que de verdad es de coraje. Pero bueno, o sea, aquí el asunto está es lo que está sucediendo lamentablemente ya. Obviamente la gente se empieza a espantar porque van a empezar a aparecer los casos muchísimo más cercanos. Ahora sí, en tu pantallita del famoso WhatsApp. Pero habrá que esperar justamente a ver lo de la educación y ver la parte pues de la economía. Ya olvidémonos ya de los apoyos de parte del gobierno, ya supimos que no va a suceder. Pero ahorita que los negocios, los pequeños negocios empiecen ahora sí a cerrar y a despedir al personal declarándose en quiebra contra todo lo que pueda suceder y amenazar el gobierno federal, habrá que ver de los grupos empresariales, o sea, de los grandes grupos empresariales, cuál va a ser entonces sí la postura frente a algo que se antoja muy complicado. Y si a eso le vamos a añadir que en el noviembre vamos a estar otra vez en las mismas, híjole, pues es como estar nadando con patines en una alberca con 5 metros de profundidad. O sea, está cañón. ¿Sabes qué haría falta? Y creo que es un dato que le están sacando la vuelta, Juan Pablo, que así como se acompaña el número de contagiados y muertos, así como se acompaña el número de médicos que reciben tal o cual insumo, tendríamos que todos los días con la numeralia de las empresas que cierran o despiden o recortan salarios. También es una variable económica que determina un rumbo en un país y eso no está sucediendo. Desde que inició la pandemia, la secretaria alcalde ha aparecido una sola vez para dar los números. Dijo cerca de 350,000 empleos perdidos. No ha vuelto a aparecer. Nos enteramos a través de redes sociales que empresas cierran, como el caso de este empresario sonorense, que ya es viral, el caso por supuesto, pero a mí me encantaría también ver esos números con seguimiento para saber cómo se está generando el empleo, porque se ofrecieron 2 millones de empleos para este año y no sabemos cuántos se pierden, ni mucho menos cuántos se generan. A ver, no, espérame, de perder sí, lo acaba de decir No, la pero en el día a día, tocayo. No, hoy más. O sea, hoy es quincena y hoy muchos están pagando la quincena y el finiquito. O sea, hoy están pagando su última quincena que pueden cubrir. Entonces, yo insisto, es un dato, es una variable económica que tenemos que saber los mexicanos para también poder decidir. Y es cuando la información, tú decías ayer, se dosifica, tocayo, no, se difiere, es información que se difiere a conveniencia. Y eso tampoco, a conveniencia, no le conviene a este país. Es un dato que nos urge saber como mexicanos para dónde vamos en este rumbo, porque te enteras cuando se queda sin chamba tu hermano, tu pariente, tu compadre, y no por datos oficiales. También genera desconfianza y sobre todo incertidumbre. Pues ya nos vamos, gracias a nombre de todos los que estamos desde la pandemia. Este jueves, pues estaremos analizando las consecuencias del anuncio de Andrés Manuel López Obrador respecto al calendario, que según los técnicos pudieran advertir el levantamiento de la cuarentena en México. Y por supuesto, mañana la mañanera está a lo mejor llena de algunas situaciones para analizar dentro de este caso. Ojo con las cifras que han aumentado considerablemente de la semana pasada a esta en el tema de los infectados del coronavirus. Juan Pablo Altamirano, gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Miguel Ángel Arévalo, buenas noches. Señores, Ramiro, Juan Pablo, buenas noches. Amanece, por cierto, allá en España y ya puedes seguir viendo Antena 3 con la programación diurna ya de este jueves allá. Vamos al chiringuito. Gracias, Ramiro Mármol. Son unos pipís. Otro tema importante. Y como siempre, Juan Pablo, con mucho orgullo y a mucha honra. Otro tema importante que no se ha manejado mucho, la pérdida del ciclo escolar y qué se hará en este país con los chiquillos y chiquillas que estudian en el sector de la escuela pública. Ahí les dejo ese balón para el próximo programa. Gracias. Gracias, pásala muy bien. Buenas noches, buenos días para quienes nos están siguiendo en Por TV.